Hola amigos, ¿cómo están? Ya saben que es un gusto estar con ustedes como siempre y presentándoles un nuevo video. En esta ocasión queremos presentarles de una colonia muy característica y una de las primeras colonias que se fundaron durante el siglo XIX en la parte centro de la Ciudad de México. Y su trazo abarca parte del barrio prehispánico de Huepopan. Se caracteriza por ser una zona popular de apartamentos y vecindades, muchos de los cuales fueron construidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y por incluir algunos monumentos y sitios de interés históricos como el Templo de San Fernando y el Mausoleo de Benito Juárez. Creo que ya saben a cuál me estoy refiriendo. Sí, amigos, a la colonia Guerrero. Así que, sin más que agregar, ¡comenzamos! Originalmente se llamó Colonia Bellavista y de San Fernando y se formó en el potrero que perteneció al Colegio de Propaganda Fide de San Fernando. Data de alrededor de 1873, año en que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada ordenó la ampliación del Paseo de la Reforma. La colonia Guerrero está íntimamente ligada a la historia de la ciudad. Sus terrenos formaron parte del viejo barrio mexica de Huepopan. El primer templo que se fundó en el rumbo fue el de Santa María la Redonda, que data de 1524, aunque posteriormente se le hicieron mejoras notables. Por ejemplo, su rotonda es de 1667. De allí que el pueblo, degenerando el vocablo, la conoce desde entonces con el nombre de Santa María la Redonda. La parte posterior se concluyó en 1735. Las primeras casas de esta colonia datan de finales de la segunda década del siglo XIX. La demolición de parte del Colegio de San Fernando, que permitió en 1860 abrir el Paso Guerrero, hoy Eje Guerrero, facilitó el crecimiento de la colonia. En la colonia hay lugares que son claves para identificar a la colonia Guerrero, como por ejemplo, Panteón de Santa Paula, en lo que hoy es Paseo de la Reforma Norte y las calles que ahí convergen, Moctezuma, Mosqueta, Camelia y otras más. Estuvo el Panteón de Santa Paula, que perteneció a la parroquia de Santa María la Redonda. En este templo, de acuerdo con las costumbres funerarias de la Nueva España emanadas del medievo, enterraban a los muertos al interior de parroquias, conventos, atrios y criptas, el cual se consideraba suelo santificado, también conocido como Campo Santo. En 1779 se dio la epidemia de viruela, que atacó a más de 40,000 personas, por lo que en un intento por sanear el aire de la ciudad, el arzobispo Alonso Núñez de Haro y Peralta hizo la solicitud para que se señalaran 2 camposantos en las afueras de la ciudad. Para 1784, el mismo arzobispo cedió al Hospital de San Andrés un terreno llamado Santa Paula, cercano a la parroquia de Santa María la Redonda, para que fueran enterrados en él los fallecidos en dicho hospital. La pequeña capilla fue bendecida el 25 de febrero de 1786 y para 1787 se convirtió en un cementerio comunitario. Finalmente, no fue sino hasta 1836 cuando se convirtió oficialmente en el Panteón General de Santa Paula. El panteón contaba con 37,800 metros cuadrados y se encontraba ubicado al sur del Camposanto de San Andrés. Sus límites eran al norte la calle Moctezuma, al este Santa María la Redonda, actual eje central, al sur la calle Magnolia y al poniente la calle Galeana. En este lugar se sepultaban personas de escasos recursos. Por humildad, ahí se hizo enterrar el primer conde de Regla, Leona Vicario, Dr. Cayetano Andrade, así como a 4 héroes de la guerra de 1847.
También fue última morada del general Melchor Musquiz, presidente interino de la República. Esto fue del 14 de agosto al 25 de diciembre de 1832 y de la última virreina de México, María Josefa Sánchez Barriga y Blanco de O'Donoghue, quien nunca pisó salones del Palacio Virreinal, ya que su esposo, Juan O'Donoghue, antes de llegar a la Ciudad de México, suscribió los tratados de Córdoba, en los que se reconocía la independencia de la Nueva España, y dejó así de regir sus destinos. También en este panteón el general Antonio López de Santana hizo enterrar la pierna que en años atrás había perdido en Veracruz durante la llamada Guerra de los Pasteles. La pierna estuvo sepultada desde 1838 en su hacienda Manga de Clavo, en el estado de Veracruz. Este singular entierro se efectuó el 27 de septiembre de 1842, con la presencia del propio militar. Años más tarde, cuando Santana pensó ceñirse la corona imperial, un grupo de personas que se oponían exhumaron la pierna de su nicho y la pasearon por las calles. De igual forma, se dio cabida a muchos de los muertos que dejó la epidemia de cólera de 1850 a 1851. Tiempo después, el Panteón de Santa Paula quedó casi destruido a consecuencia de un temblor ocurrido en 1858, por lo que fue clausurado junto con los panteones de San Fernando, Los Ángeles y San Diego, pues al ser absorbidos por la ciudad, constituían un riesgo para la salud pública. A consecuencia de la constitución de nuevos fraccionamientos, como la colonia Guerrero, en 1881 el panteón fue lotificado y vendido un año después con miras a realizar las ampliaciones de las calles de Magnolia, Moctezuma, Magueyitos, que hoy es Galeana, y Rinconada de Santa María, que hoy es Riva Palacio. Sin embargo, en 1883 se reabrió el panteón con el propósito de inhumar a las víctimas del cólera. Para 1900 el panteón se encontraba totalmente fraccionado. En 1901 se ordenó limpiar el terreno de Santa Paula para que finalmente en 1903 se llevase a cabo la demolición de las bardas que todavía quedaban en pie. Barrio de Los Ángeles. El barrio de Los Ángeles, cuyo templo data de 1808, estaba apartado de la ciudad. El licenciado Rafael Martínez de la Torre fraccionó sus terrenos y se poblaron hasta llegar a los potreros de Nonualco. Era propietario de una plazuela, así como de parte del rancho de Santa María, y para perpetuar su memoria se le puso su nombre a la plazuela, mismo que conserva el mercado ahí construido. Fraccionamiento La Guerrero. A partir de 1874, año de su formal inauguración, la colonia Guerrero creció demográficamente de manera explosiva. Es notorio que desde el ex convento de San Fernando hacia el norte, oriente, poniente, no existía un solo edificio y los pocos habitantes que habían eran los religiosos que ocupaban el entonces convento. Sin embargo, en el periodo de 13 años se construyeron cerca de 1,200 edificios. En las 4 avenidas principales que conocemos como Guerrero, Humboldt, Soto y Zarco, y en las transversales de oriente a occidente, Mina, Violeta, Magnolia y Mosqueta, se calcula una población de 15,000 habitantes. Asimismo, se llevaron a cabo los primeros trabajos de entubamiento de agua en las calles de Zaragoza, Mosqueta, Magnolia y Soto, de alumbrado eléctrico desde San Fernando hasta donde se encuentra el mercado Martínez de la Torre, y de empedrado en las calles de Humboldt, Soto y Mosqueta, de construcción y prolongación de cañerías en Zaragoza, Zarco, Magnolia y otras. El 25 de mayo de 1887 se colocó la primera piedra del templo dedicado al Corazón Inmaculado de María, conocida popularmente como Iglesia de Martínez de la Torre, bajo la dirección del ingeniero José María Rego. Intervinieron en el acto el obispo de Zamora y el licenciado Eduardo Viñas.
El primer ferrocarril urbano que hubo en la Ciudad de México, que viajaba a la Villa de Guadalupe, quedó terminado el 4 de julio de 1857. El servicio se hacía con una maquinita y 2 carros que salían de la plazuela de Villamil, hoy Plaza Aquiles Cerdán, en las calles de Aquiles Cerdán y Mina, y seguían por la calzada de Santa María la Redonda hasta la calle Talleres, llamada así porque ahí se alojaban los de la empresa. Continuaba por la que se llamó Calles del Ferrocarril hasta la Garita de Peralvillo, tomando entonces la calzada de piedra que hoy la conocemos como Calzada de los Misterios. Durante muchos años Guerrero fue una colonia tranquila. Al iniciarse el siglo XX y aparecer las tranvías eléctricos, 2 líneas ofrecieron servicio: la de San Juan, Lerdo y Zócalo Guerrero. Su transformación más dramática se inició a partir de los años 50. Se ampliaron la Avenida Hidalgo y Santa María la Redonda, y más tarde se abrió el Paseo de la Reforma hacia el norte, y se conectó con la Calzada de Guadalupe y la Calzada de los Misterios. A partir de junio de 1979, 3 ejes viales la cruzan: el eje Guerrero, eje 1 Poniente, el eje Mosqueta, eje 1 Norte, y el eje central Lázaro Cárdenas. Hay un servicio de transporte que fue vital para la Ciudad de México. Estoy hablando de el ferrocarril Buenavista. Muchos no tuvimos la fortuna de conocerlo y muchos sí llegaron a conocerlo y es más, hasta usarlo. Este ferrocarril, a raíz de la construcción ferroviaria de la estación de Buenavista en 1873, el desarrollo arquitectónico de la colonia lo adornaron numerosos hoteles a su alrededor y atrajeron personas de diversas partes de la ciudad y del país. Por ende, se desarrolló comercial y culturalmente, pero con la llegada de otros tipos de transportes, su popularidad fue disminuyendo hasta que se suspendió el servicio ferroviario de pasajeros en 1997, debido a la privatización de los ferrocarriles. Con el sismo de 1985 y a consecuencia de los sismos del 19 y 20 de septiembre de este año, el gobierno federal, mediante decreto publicado el 11 de octubre de 1985, procedió a expropiar 286 inmuebles afectados para construir en ellos viviendas a los damnificados. Las estaciones del metro de la Ciudad de México que se encuentran en la colonia son Buenavista, Garibaldi, Guerrero e Hidalgo. En el 2011 se terminó la construcción de la línea 3 del Metrobús que cruza el eje Guerrero, donde 4 de sus estaciones nos permiten llegar a las calles de la colonia. Estos son Ricardo Flores Magón, Guerrero. Esto se hace un transborde en el metro, Mina e Hidalgo, que también tiene conexión al metro. Este medio de transporte también incluye una línea que está interconectada con la línea 1 del Metrobús. Bueno, no acabaríamos con tantos servicios que hay en la colonia. La colonia Guerrero tiene tantos atractivos que solo los mencionaré por el momento, pero cada uno tiene su historia y particularidad, por lo cual les mencionaré solo los más conocidos para todos. El Panteón de San Fernando. El cementerio funcionó entre 1832 y 1872. Fue parte del conjunto arquitectónico que incluía un convento y el templo. En su inicio fue privado. Con las leyes de reforma en 1860, emitidas por el gobierno liberal de Juárez, los panteones del clero pasaron a ser propiedad del gobierno. El ayuntamiento lo administró y se declaró Panteón de los Hombres Ilustres. En el 2006 fue designado como Museo Panteón de San Fernando, en el que se encuentran las tumbas de personalidades del siglo XIX, políticos, militares y gobernantes, principalmente algunos de ellos, por ejemplo, Ignacio Zaragoza, Melchor Ocampo, Miguel Lerdo de Tejada e Ignacio Comonfort. La última inhumación registrada que se realizó en este sitio fue precisamente la de Benito Juárez.
He ido ya varias veces y no te cansas de ir. Hay varias actividades dentro del panteón, ahora museo. El lugar que sigue es muy conocido. Recuerdo la última vez que entré al lugar y era la Hostería del Bohemio, para ir con tu pareja, escuchar buena música, tomar café, solo café. Es el ex convento de San Hipólito. A un costado de la ermita de los Mártires, en 1566, Bernardino Álvarez fundó el primero de sus hospitales que atendía ancianos, locos y convalecientes pobres, fundándose en 1700 la Orden de los Hermanos de la Caridad. En 1964 es declarado Monumento Colonial por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es utilizado como un salón de eventos sociales. No nos olvidemos de la Iglesia de la Santa Veracruz, Museo Franz Mayer, Antiguo Hotel de Cortés, Museo Nacional de la Estampa, Casa de Antonio Rivas Mercado y lo que era el Teatro Blanquita. También el Salón México. Bueno, solo por mencionar algunos, la colonia Guerrero es de las que llegaron para quedarse en lo cultural, económico, social e histórico, ya que forma parte de México a través de su historia. Si tú la conoces bien, la colonia, o has ido a un lugar que no mencioné, coméntanos cuál es. ¿Cuál es tu experiencia? Nos gustaría mucho que nos las contaras. Bueno amigos, por el momento es todo. Esperamos que les haya gustado y si es así, por favor suscríbete y dale a la campanita para nuevas notificaciones y un me gusta. Nos ayuda mucho. Nos vemos en el próximo video. Soy Angie G y por supuesto, la cita es aquí, en México a través de su historia. ¡Chao! Chao.